Reciban todos un afectuoso saludo. Vamos a continuar con el análisis de las medidas estadísticas. En busca de poder describir el patrón de variabilidad de un conjunto de datos, hemos visto que se pueden utilizar diferentes representaciones tabulares y gráficas, pero también las medidas estadísticas son una importante ayuda en este proceso. Todas ellas nos permiten describir gran cantidad de fenómenos. Sin embargo, pueden surgir problemas para los cuales estas técnicas podrían no ser suficientes. Veamos el siguiente ejemplo. Pedro acaba de recibir un monto de dinero por razones del Fondo de Capitalización Laboral y desea invertirlo en acciones en la Bolsa Nacional de Valores. Tiene que decidir entre dos tipos de acciones, PIN y FEN. El comportamiento del precio de venta de estas acciones a inicio y mitad de mes durante el año 2016 se muestra en el presente cuadro. Podemos notar acá las fechas del 1 y el 16 de cada mes, y en las columnas 2 y 3 podemos ver los montos correspondientes a los precios de venta de cada una de estas acciones. Esta es la información base que Pedro debe utilizar para tomar la decisión de comprar una u otra acción. Pedro pide tu colaboración debido a que no sabe cómo analizar estos datos para tomar una decisión en relación con el tipo de acción a que debería invertir. Pero usted debe considerar que Pedro desea tener el dinero a disposición en cualquier momento que lo pudiera requerir para cualquier otra inversión. El promedio y la mediana en los precios de venta para el 2016 fueron los siguientes. Puede notarse que el rendimiento es similar en ambas acciones. Esto nos muestra que las medidas de posición no hay grandes diferencias entre ellas. Nos muestra también un comportamiento aproximadamente simétrico en cuanto al tipo de distribución que presentarían los datos correspondientes. Sin embargo, al observar la tendencia de los datos, notamos importantes diferencias en las magnitudes. Un gráfico lineal nos ayuda a visualizar esto. Puede verse que las acciones FEN tienden a tener picos más altos o más bajos durante el periodo, cosa que no ocurre con las acciones PIN. A pesar de que los precios de ambas acciones tienden a concentrarse alrededor de ciertos valores centrales. Es evidente que desde ese punto de vista las acciones FEN parecieran ser más variables. Entonces, para ayudar a Pedro a tomar la decisión, deberíamos explicarle este comportamiento de la mayor o menor variabilidad en los precios de compra de las acciones. Este es un elemento clave para poder tomar la decisión correspondiente. Una de las medidas más burdas para determinar la variabilidad en un grupo de datos es el recorrido, el cual se define como la diferencia entre el valor máximo y el valor mínimo. El recorrido, para nuestro ejemplo, vendría dado por los siguientes valores. De acuerdo con la información que estamos presentando aquí, para el año 2016, la mayor diferencia en los precios de las acciones PIN fue de $0,93 en las fechas observadas, mientras que para las acciones FEN fue de $2,83. Observen que hay una gran diferencia entre unas y otras, tal cual mirábamos en el gráfico. Decíamos arriba que el recorrido es una medida burda debido a que no es una buena estrategia para medir la variabilidad, porque depende únicamente de los valores extremos. Puede ocurrir que al menos uno de ellos esté desproporcionado con el resto de datos y tienda a sobredimensionar la variabilidad. Una alternativa para solventar el problema de los valores extremos consiste en determinar un rango eliminando un determinado porcentaje a uno u otro lado. El porcentaje de datos que se elimina en cada caso puede ser un 5, un 10, un 20 o un 25%. Esto va a depender de cada situación, de cada problema particular. Una estrategia muy utilizada consiste en eliminar el 25% en cada extremo. Se construye así una medida estadística llamada recorrido intercuartílico. Desde el punto de vista matemático, el recorrido intercuartílico es la diferencia entre el cuartil 3 con el cuartil 1. Gráficamente podemos representarlo de esta manera. Observe que esta medida indica la longitud o rango en el que se distribuyen o se dispersan el 50% de los datos centrales. O sea, para nuestro caso serían los costos de las acciones del centro. Una forma visual muy práctica para analizar la variabilidad por medio de la articulación del recorrido y el recorrido intercuartílico son los denominados diagramas de cajas. Aunque un diagrama de cajas incluye medidas estadísticas de orden mínimo, cuartiles y máximo, permite analizar visualmente el comportamiento de estos, tal cual lo podemos notar acá.
Para el problema en particular que estamos analizando, tendríamos el comportamiento de las acciones PIN y FEN de esta manera. Es claro que todo lo que hemos dicho previamente se ilustra en el gráfico. En términos de la variabilidad de los precios de venta, es notoria la diferencia entonces entre las acciones FEN y las acciones PIN. Es importante para Pedro conocer esto porque una mayor variabilidad en la venta puede generar más incertidumbre hacia el futuro, pensando en que él quiere tener el dinero disponible en cualquier momento y no le conviene tanta variabilidad. Sin embargo, si quiere ver desde el punto de vista positivo este fenómeno, podría pensar en que si quisiera mejores precios, las acciones FEN serían una alternativa, pero tendría que esperar aquel momento en que ellas alcancen ese máximo. La decisión de escoger un tipo de acción u otro va a depender de Pedro y de cuáles son sus expectativas de inversión. Los diagramas de cajas tienen la virtud de mostrar la posición de la distribución de los datos, los rangos de variación a partir del recorrido y el recorrido intercuartílico, además de la forma de la distribución. Veamos algunas representaciones que nos ilustran esto. En general, cuando la asimetría es positiva, el diagrama toma la forma que se muestra acá. Podemos ver de que viene un comportamiento similar al que tenía la distribución de los datos. Cuando la asimetría es negativa, entonces la forma del diagrama de cajas en general es aproximadamente la que estamos mostrando aquí. En cambio, cuando la distribución es simétrica, se esperaría que el diagrama de cajas también tenga una distribución aproximadamente simétrica. En el presente video se ha determinado la necesidad de medir la variabilidad de un grupo de datos para resolver problemas particulares. La medición de la variabilidad es otra técnica estadística para lograr el propósito de describir los patrones de dispersión de los datos. Sin embargo, como veremos más adelante, la determinación del recorrido y del recorrido intercuartílico podrían ser insuficientes para medir la variabilidad en algunos casos particulares. En este sentido, los invito al próximo video.